pasivas y activas. ¿Estáis preparados? Are you ready, boys? Te sale igual. Tenéis todos un 10, chicos. Esa es. El que haga la actividad con la IA será un 0. Es igual a un 0. ¿Ustedes se acuerdan cómo era la vida para hacer tareas antes de la IA? No habían tantas tareas, entonces, eso seguro. El rincón del vago. El rincón. También está el de Script, que están los trabajos de eBay ya hechos. Y algunos. De IP, de casi todo. Todo lo que busques está. Nada más que te pide que pagues para descargar los archivos. Ay, bueno, me voy por un café. El café. Hola, buenas. Pues Saúl, cómo me gusta ese zoom que te hace la cámara al iris. Es como te da un protagonismo brutal. O sea, no sé, parece que vas a decir algo. Los ordenadores modernos es lo malo que tienen, que hacen a veces lo que les da la gana. Es que es impactante, de repente. Coño, parece que vas a empezar a cantar. Pues nada, con qué nos vas a deleitar hoy? Muy bien. Con todo menos cantar, ya te digo yo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo vamos? Mal, ¿no? Vaya lunes, ¿eh? Yo llevo 2 horas con contabilidad y ahora cambiar a esto. Esto es una locura, ¿eh? Si no se puede funcionar. Si no se puede vivir. Bueno, ¿habéis hecho algo de lo que teníamos pendiente? O sea, sí. ¿Os habéis mirado algo? Sí, pero ¿Está la cosa achuchada? está chuchada, sí. Muchas fórmulas. Muchas fórmulas. Tratamiento análisis. Muy bien. Vale, tenemos la presentación por aquí. ¿Cuál es esta? Pum, pum.
Vale, nos habíamos quedado en la medida de tendencia central, ¿no? Pero más o menos, ¿habéis ojeado el material o no? Sí, ¿no? ¿Todo lo contrario? Sí. Vale. Ok. Pero es que si sigues lo que es el tema largo, lo que tú estás explicando es que no tiene nada que ver. No sé cuándo llega. A ver, el tema largo. Análisis de datos, no sé qué. Madre mía, es que son 82 páginas. Lo sé. ¿Quién lo ha seguido? ¿Quién está con esto? Yo, para intentar hacer los cuestionarios. Vale. Yo lo tengo resumido en 47. Solo. Bueno, ¿y difiere mucho? No, hombre, se pone a hablar más o menos de lo mismo, ¿no? Cómo tratar la base de datos, autoevaluación, codificación de la información, cómo metemos en el Excel, las preguntas, los tipos de preguntas. ¿Qué más hay? Codificar las tablas de frecuencias, ¿no? ¿Cuántas veces se repite cada una de las respuestas? No. Reflexiona, tabulación, vale. La tabulación es meter todas las n's, que es lo que luego vamos a meter en las muestras. Análisis de la información. Claro, yo me he ido directamente a que ya tenemos los datos tabulados. Es que si nos metemos aquí, nos pueden dar los siete males. Tabular es básicamente poner la variable en la pregunta y cuántas respuestas tienes de un tipo. Eso es tabular. Para luego meterle el análisis estadístico. Quiero decir, estamos en la página 12, pero aquí es donde empieza a hablar de dónde estamos, ¿vale? Técnicas de análisis estadístico, que puede ser de una sola variable, cómo se comporta, por ejemplo, la variable precios, de dos variables, es decir, cómo afecta una variable independiente a una variable dependiente, ¿vale? Siendo la dependiente sobre la que puedes influir y la independiente la que no tienes nada que hacer al respecto, ¿vale? La que se maneja sola. Y qué tipo de conexiones se pueden hacer. Y aquí pone los estadísticos que puedes aplicar. Estábamos, de hecho, en el segundo, ¿vale? Tenemos la distribución de frecuencias, que es lo que vamos a ver ¿Me puedes ahora. decir el punto que es? Que no lo encuentro. Página 12. Ya, pero es que como yo lo tengo resumido, si me dices si es el punto 1, el punto 2. El punto 2. El 2, vale, gracias. Ya está, no diré más la nota. Pues aquí es donde empieza el meollo de la cuestión. La tabulación no es otra cosa que meter datos. De hecho, para eso se coge a los becarios, que van metiendo los numeritos, que es tener la encuesta física y pasarlo a un Excel, ¿vale? Cuántas veces se da una determinada respuesta, siendo cada respuesta parte de la descripción de la variable, ¿no? Entonces, aquí están los tipos o cuántas variables has metido en tu investigación. La más sencilla, lo que digo, una sola variable. Y aquí podemos meter distribución de frecuencias, que son las regresiones, por ejemplo, bueno, ahora lo vamos a ver, la recta de regresión. Promedios, que era lo último que estuvimos viendo, la media, mediana y moda, que estas son las formulitas que estuvimos viendo. Para vuestra tranquilidad, todo esto que está ahí al final no lo vamos ni a ver, ¿vale? Solamente vamos a mencionar y ver lo que es, porque todo esto es toda la estadística que existe. Y evidentemente creo que en el último trimestre de una asignatura de FP grado superior no da tiempo, ¿vale? Entonces, ¿solo univariable y bivariable? Sí, de conceptos. Vale. Sí. Multivariable, aquí hablamos ya de meterte en las relaciones de muchas variables con muchas variables. Con lo cual, aquí metes una coctelera, una cantidad ingente de información y de interacciones, ¿vale? Por ejemplo, si estás midiendo comportamiento de compra del consumidor, pues tener presente cómo influyen las 4 Ps, ¿no? La distribución, el precio, el producto y la promoción. Identificando variables concretas dentro de cada una de ellas y ver cómo interactúan entre sí, ¿vale? Esto, a ver, la estadística ya lo hace matemáticamente y la IA ahora mismo yo creo que te lo puede hacer todo en un segundo, con más o menos fiabilidad, pero esto está ahora muy avanzado.
Entonces, estábamos en promedios, o sea, medidas de tendencia central se llaman, cuando tenemos una serie de respuestas a un cuestionario sobre una variable. Por ejemplo, estoy midiendo el grado de satisfacción de los consumidores con respecto a un nuevo producto, ¿vale? Tengo una sola variable. Y ahí, pues calculo lo que yo quiera utilizar de esto. Si os fijáis, en muestreo, por eso dije que cuando vimos el tema anterior, el tema de muestreo, estábamos un poco yendo por delante de los tiros, porque estábamos ya trabajando con varianza, con desviación típica, diciendo ¿eso qué es? Pues son medidas de dispersión. De esas respuestas que yo he tabulado, cómo de dispersas están los puntos, o mejor dicho, cómo de diferentes son las respuestas de todo el mundo que yo le he preguntado sobre un tema, ¿vale? Si son muy diferentes, la varianza es muy alta, la desviación típica también, ¿vale? Si son muy diferentes también, la media, la mediana, pues nos dirán el centro de esa nube, pero nos dará una campana, la famosa campana de Gauss, pues más amplia, porque hay muchas respuestas posibles, ¿no? Bueno, y así, etcétera, ¿no? La simetría o asimetría de la distribución, es decir, si hay más respuestas hacia una vertiente, por ejemplo, más negativa que más positiva, o es más bien simétrica, como la campana de Gauss, que es perfectamente simétrica, etcétera. Medidas de forma de distribución, la kurtosis, la forma que tenga, algunos estadísticos como la chi cuadrado o la t de student, que son dos estadísticticos posibles. ¿Qué es un estadístico? Fórmulas matemáticas. Fórmulas matemáticas que la conclusión te dan, o el número que te dan, te permite hacer lo que se llama una inferencia estadística. Es decir, en un 95% de los casos se demuestra que lo normal es que pase esto, ¿vale? Después puede salir o no salir. Para eso estamos hablando de probabilidades. ¿Ok? Bivariables. Dentro de bivariables tenemos la correlación lineal. También existe la múltiple, muchas variables. Lineal, relación lineal de tú a tú entre dos variables. Por ejemplo, precio, volumen de ventas. Serían dos variables. Ahora tenemos que hacer la correlación entre ambas, ¿vale? Por eso se dice correlación. Regresión simple. La prueba T de nuevo, que también es aplicable a dos variables, la T de student, o tablas de contingencia, que es la chi cuadrado, que se llama, ¿vale? No me preguntéis los nombres de dónde vienen, porque la verdad que yo no sé de dónde vienen. Esto lo estudié así y así se ha quedado. Para que sepamos qué opciones hay de meter en la coctelera muchas variables, que son los estudios de mercado muy exhaustivos, ¿vale? Muy caros también de conseguir. Vale, existen varios. Regresión, dependencia, o mejor dicho, dependencia entre una variable y las demás, o interdependencia entre todas las variables entre sí, ¿vale? Para eso se utiliza estos estadísticos. Independencia, regresión múltiple, o la famosa ANOVA, que es un análisis causal. Acordaos que las investigaciones podían ser exploratorias, descriptivas o causales, ¿vale? ¿Os acordáis de esto? Exploratoria, a ver qué hay. Descriptiva, que ya dices, he identificado las variables que me interesan y describo cómo se comportan. Y la causal, quiero saber si varío una determinada variable que consigo, causa-efecto, en otra variable. Por ejemplo, lo que he dicho, ¿no? Variaciones en precios, cómo afecta a mi volumen de ventas. Y análisis discriminante. Estos son, ya digo, estadísticos posibles que miden interrelación entre muchas variables. Interdependencia de todas con todas. El factorial, donde se olvidan de los datos y a cada conjunto de datos le asigna un valor que se llama factor y hace una correlación entre ese factor que, ya digo, representa a un conjunto de datos, un conjunto de respuestas posibles y explica cómo afectan ese conjunto a otro conjunto de datos, ¿vale? Análisis multidimensional, ¿vale? Suena muy, ¿verdad? Muy cercano, muy sencillo. Y clúster, que también es haciendo conjuntos dentro de los subconjuntos. Pensad, yo qué sé, en
macro asociaciones de datos, ¿no? Bueno, aquí lo explica. Respuestas a preguntas aisladas, análisis de preguntas por subgrupos, bivariable, relación entre dos. Bueno, entre pares de preguntas, bien. Multi, grupos de variables, del más cercano a la realidad, mejores datos, pero mucho más caros. Su técnica puede clasificar en dos grandes grupos, dependencia, interdependencia, dependencia, una dependiente, y las demás son independientes. Es decir, el mercado funciona y esas variables no las puedes tocar, no son manipulables, pero sí hay una que puedes tocar, que es la que quieres saber cómo influiría en el resto del mercado. Y lo demás, interdependencia total, que son las tres que veis aquí, factorial, multidimensional y tal, ¿vale? Bueno, ya digo, ahí es donde está el meollo. ¿Vamos a llegar a ese nivel de profundidad? No nos agobiemos. Vamos a quedarnos en el principio, ¿vale? Vamos a quedarnos en lo que dice, por ejemplo, el manual, el principio, que es la análisis uni y bi, en todo caso que sepamos lo que es. ¿Ok? Bueno, no está mal de todas maneras lo que ha hecho la compañera de leerse el tema, porque, oye, aquí lo explica bastante bien. Aquí de repente salta ya a hablar del programa informático, el SPSS. Acordaos también que os dije que hay una versión gratuita, porque este es con licencia y vale una pasta. El PSPP, ¿vale? Si alguien quiere flirtear con esto, aplicación de software libre de código abierto para análisis estadístico de datos. Este es gratuito, ¿vale? Y se puede bajar. Yo me lo bajé en su día, pero la verdad que no lo uso. Universidad de Valencia, supongo que aquí lo podéis bajar. ¿Vale? Cómo funciona, cómo se importan datos y demás. En realidad no deja de ser un Excel evolucionado, ¿vale? O sea que realmente en el propio Excel sabéis que tenéis... a ver. Que tenéis la fórmula estadística. Esto, ¿os acordáis que lo vimos? ¿Vale? Que en fórmulas teníais las financieras y las estadísticas, no me acuerdo dónde estaban, estaban por aquí, ¿no? A ver, estas las buscamos, pero no me acuerdo dónde están. ¿Por qué no me salen aquí? Matemáticas trigonométricas. Aquí. ¿Vale? Las estadísticas. Si os fijáis, algunas de las cosas que acabamos de decir están aquí. ¿Cómo se hacen? Pues tabulando datos en el propio Excel, creando una base de variables y de respuestas dadas por el mercado y aplicándole alguna de ellas. Por aquí tiene que estar la T de student y la chi cuadrado. A ver si la vemos. Las varianzas, ¿vale? Prueba T y promedios. A ver si veo. Chi cuadrado, aquí está. ¿La veis? Chi cuadrado. ¿Vale? Covarianzas tenemos aquí, que es la relación entre dos varianzas. Cuando es bivariante, se calcula la varianza de ambas. Acordaos, la varianza medida de dispersión de puntos, ¿vale? Y la covarianza es cuando asocias ambas, ¿vale? Coeficiente de simetría o de asimetría, que hemos visto antes. Coeficiente de correlación entre variables, que también se hacía cuando era bivariable. Y me faltaría, ¿cuál? La desviación típica, ¿no? Desviación típica son estos. ¿Vale? O sea, si os fijáis, pues esto ya es raro que alguien se moleste en trabajar esto sobre el papel, ¿no? Cuentas contables, muy bien, muy bonito. Aquí, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues se abre un fichero de datos, que por ejemplo el del Excel, en este caso el de SPSS, tienes que
importarlo a su propio sistema, se ejecuta la consulta con el estadístico que selecciones y demás. ¿Qué estadístico utilizas? En función de la variable y de la escala también que has utilizado. ¿Os acordáis cuando vimos las escalas? Que está el documento que os puse ahí. Decía que si se utilizaba una escala ordinal, nominal o cualquiera de las otras dos, tenías posibilidad de utilizar una medida de tendencia central u otra, o todas, ¿vale? Dependiendo de qué variable utilizabas. Por eso muchas veces también hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un cuestionario y una investigación qué tratamiento estadístico le vas a dar a posteriori, ¿vale? Para obtener un resultado que te interese. No es conveniente hacer todo el trabajo de campo sin tener claro qué vas a conseguir, ¿vale? Si va a ser representativo, ¿no? Al fin y al cabo una investigación es para eso. Por cierto, ahora en la Universidad de Murcia estamos haciendo colaboración con empresas grandes del sector del sector de alimentación para hacer investigaciones de mercado, porque ahí hay mucho conocimiento que se sabe manejar y las empresas pues no tienen gente en su plantilla que sepan manejar bien estos. No solo estos programas, sino hay programas de diseño estadístico para el valor que vas a crear. Ya no solamente se le seleccionan las variables, sino también se hace el software, se hace el código. Hay concretamente uno que se llama R, el programa, que es para que tú computes en función de qué variable y qué relación estadística quieres conseguir. Claro, este know-how de cómo manejar todo esto, pues lo tienen que hacer estadísticos, ¿no? Gente, pues como licenciados en matemáticas. Bueno, aquí hay una serie de herramientas, ¿qué más hay por ahí? Y ahora, el 4. El 4 sí es interesante que os lo leáis, página 21. ¿Por qué? Porque aquí hablamos del univariable, que es donde nos quedamos el lunes pasado, ¿vale? Porque estamos hablando de las medidas de dispersión y luego las de tendencia central, ¿vale? Aquí tenéis estadísticos descriptivos en frecuencias y porcentajes. Frecuencias es el número de veces que se repite una respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? El verde. ¿Cuánta gente dice el verde? 56 de todos los entrevistados, ¿vale? La frecuencia con que se produce un determinado valor, ¿vale? O porcentaje, número de veces de la totalidad que han dicho el verde. Medidas de posición, de tendencia central, resumir la información de todos en un número. ¿Cuál es el número que mejor representa la totalidad? El del medio, ¿no? El del medio o parecido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la media aritmética, si es el del medio, sumo todos los valores y divido entre el número de valores que he tomado. La mediana ¿cuál era la mediana? Los valores que están en el centro y la moda, el valor que más se repite de la totalidad, ¿vale? Vale, ¿qué más tenemos? Medidas de dispersión, que significa cuáles están más o menos próximos a este valor que hemos calculado antes, ¿vale? Es decir, la distancia de cada uno de ellos al valor central, ¿vale? Pruebas estadísticas de inferencia, la capacidad de generar el valor central calculado en la muestra a toda la población. Y el último, medidas para determinar la forma, acordaos, la forma que tendría la curva que representa la totalidad de datos, que es la simetría y la kurtosis. Todo esto lo explica el tema, pero también está explicado más simple en las presentaciones que os he volcado, ¿vale? Tipos de variable, lo que dice aquí. Tipo de variable depende del tipo de escala que se haya usado, que mide la variable, con que se mide esa variable, ¿vale? ¿Os acordáis? Ahora lo abrimos, que había 4 tipos de variable, ¿vale? Tenemos la nominal, la de intervalos, la ordinal y me ha echado. Mira, me viene bien que me eche, porque así me voy al sitio y os abro las escalas de variables. ¿Vale? Nominales, las que indican que únicamente pertenecen a una clase o categoría. Los números se utilizan solo como etiquetas para identificar los elementos que se quieren medir
pero no tienen ningún valor. No permite realizar operaciones con ellos. Medida estadística es la moda, que es el número de veces que se puede repetir alguna. Esta escala se utiliza para identificar y clasificar los elementos que poseen la misma característica. Bueno, sexo, V o M, varón o V o H, varón o hembra. Ocupación, empresario, empleado, ama de casa. Propietario de una vivienda, sí, no, preguntas dicotómicas. Zona rural. Uy. Yo tengo que tomar un café. O urbana. ¿Tiene coche? Sí o no. Situación laboral, empleado, parado, estudiante. ¿Vale? No indican que tú pertenezcas a una clase. Simplemente están diciendo, o sea, una clase con orden, me refiero. Simplemente están diciendo que dentro de los grupos que tú quieres ver, estás metido en uno o en otro, ¿vale? Por ejemplo, si hubiera varios grupos aquí, pues estaríais en el grupo 1, 2, 3 o en el grupo A, B, C, pero no significa que sea ni mejor ni peor un grupo que otro. Simplemente que estás metido en ese grupo. En este caso, ya digo, cualquiera de estos ítems funciona. Ordinales sí presenta una ordenación. Estar en la A, B o C significaría que en el primero A de marketing y publicidad, pues están los alumnos mejores. En el B, los reguleros, y en el C, los desahuciados. ¿Vale? Por ejemplo, ahí sí habría categorías o clases con orden. Jerarquiza y ordena los elementos según la mayor o menor cantidad que contienen, una característica o relación a los demás, pues son más listos, sin ofrecer información sobre la cantidad de la característica que se mide. No tiene un valor, son más listos y punto. Los números se asignan de forma que su orden corresponde al orden jerárquico de la característica con respecto a la que se ordena. ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí. Con respecto a la que se ordena. Las medidas estadísticas que se pueden calcular, mediana y moda, cuando son ordinales. ¿Vale? Ordena comparar elementos que poseen esa característica. Por ejemplo, nivel de estudios. Nivel de estudios es la característica, pero hay un orden de menor a mayor, de primarios a superiores. Clase social, lo mismo, de menor a mayor, de nuevo hay un orden. Transporte público, de poco a mucho. O satisfacción del consumidor, poca o mucha, si queremos orientarlo a marketing, ¿no? Por ejemplo, preferencia de marcas también, de menor a mayor. Intervalos, tiene ese orden, pero las distancias entre categorías son las mismas. Pero, además, el cero no es absoluto, es arbitrario. ¿Qué significa esto? Que cero no significa la ausencia de esa categoría o de esa característica, ¿vale? Cero es solamente una cifra más. Entonces dice, los números se utilizan de forma que la distancia de los números corresponde a la distancia entre los elementos respecto a la característica que se está midiendo. Además de la mediana y la moda, es posible también la media. O sea, todos en las de intervalo. Grados de temperatura, donde el cero no significa que no haya temperatura, significa que hace un frío importante. ¿Vale? Pero con menos 10 hace más frío todavía, etc. D, proporcionales o de razón. Suponen, además de ordenación, igual distancia, que haya proporción, ¿vale? Una escala de razón implica que razones iguales entre los valores de la escala corresponden a razones iguales entre elementos que se están midiendo respecto a una característica. El valor cero aquí sí es absoluto, es que ausencia de esa característica, ¿vale? Con esta escala sí se puede decir cuántas veces más hay un elemento que otro respecto a la característica medida, realizar todo tipo de operaciones, todos. Por ejemplo, se puede medir años de edad, ingresos anuales, precios, número de kilómetros, cifra anual de ventas, número de clientes, ¿vale? En todos el cero es cero, que no ha ocurrido eso. Y el orden, pues es simplemente el número de lo que sea que estás midiendo, ¿vale? Proporcional o de razón.
¿Entendemos esto más o menos? Estáis durmiendo, ¿no? Espérate. Ah, no hay nadie. Habéis marchado. Estamos. Ah, pero os habéis ido a tomar un café, ¿eh? Os habéis ido. Ah, pues ¿me haces uno a mí o qué? Sí. Me lo envías. Llama a Telecafé y que me manden uno. Y a Teletortilla que me manden un pincho también. ¿Es fuerte? ¿De dónde? ¿Luxemburgo has dicho? Pero vamos a ver, en Luxemburgo no crece el café. Pues ese se lo traerán de otro lado. Bueno, pues me parece bien. Tú toma café fuerte y te irá bien. A ver, ¿dónde estoy? Pam, pam, tengo que ver esto. Bueno, voy a terminar el repaso del tema que me ha echado antes. Pesadez. A ver cómo voy para adelante rápido. Ahí vamos por la 40 más o menos. No. Vale, punto 4. A partir de ahí sí podéis leer ya, ¿vale? Punto 2, donde empieza un poco el meollo, pero podéis leer esto si queréis, ¿vale? Ahora, ya os lo dije y lo repito. Aquí se mete un poco en demasiado detalle con algunos de los estadísticos que creo que no debemos enfrascarnos mucho. Y cuando digo eso es que no lo voy a preguntar en el examen, que son los de multivariable, ¿vale? Espera, el 4 ¿dónde está? ¿Lo he pasado? Vale. 4, las medidas, estadísticos descriptivos. No, antes estaba aquí. ¿Vale? Y ahora dice, el tipo de, si la variable es nominal, se utilizan descriptivos de frecuencia. Acabo de ver cuál es la nominal. ¿Os acordáis? No. Bueno, vale, no pasa nada. Pero si tú tienes una nominal y le quieres aplicar una medida, un estadístico que no corresponda, no te van a salir datos fiables. Por eso digo que es importante saber qué tipo de variable eliges desde el principio. Aquí solo puedes utilizar frecuencias o la moda o una chi cuadrado de inferencia. Bueno, de momento la media es solamente una de las medidas que puedes hacerlo. Son todo estadísticos, ¿vale? Todo esto que veis aquí. O sea, tratamiento de estas variables para tener datos que me digan algo. A vosotros no, pero a alguien que sepa leerlos sí. Estadístico de inferencia de prueba de chi cuadrado. Y si la variable es ordinal, frecuencias acumuladas. Ordinal, acordaos, las de nombres con el mismo, la misma distancia entre valores y demás. Frecuencias acumuladas, la mediana como posición y rango como medida de dispersión. ¿Cuáles son cada una de estas? Algunas las estáis oyendo ahora por primera vez, ¿vale? Como la de rango o la de frecuencias. Si es numérica o de intervalos, frecuencias de nuevo, la media, desviación típica como dispersión y como inferencia la T de student, ¿vale? Bueno, aquí suelta eso y no te explica qué es cada cosa. Pues ya está, bien hecho. Vale, aquí dice una tabla, por ejemplo, donde dice variable ordinal. También la última, la de intervalos o razón proporcionales. Uso de la distribución de frecuencias y o porcentajes acumulados que se van sumando y acumulando sobre cada anterior de las respuestas y como ser una mejor descripción del nivel que van alcanzando. Muy bien. Gasto mensual en teléfono móvil. Vale. Menos de 20. Entre 21 y 40. 41 y 60. Esto ya se parece más a lo que te preguntarían en un cuestionario, ¿verdad? ¿Cuánto quieres gastarte mensualmente en teléfono móvil? Bueno,
Pues entre esto se van poniendo valores válidos, todos aquellos que han dicho una respuesta que puntúa, que cuenta, y perdidos son aquellos que, por lo que sea, han tenido un defecto de forma, por ejemplo, o un vicio, porque tienen más información de la que debieran, en la respuesta no cuenta, ¿vale? Total de respuestas, 103. Y ahora, ¿qué me han ido respondiendo? 24 me han dicho menos de 20, 58 me han dicho que en este intervalo, 18 en este otro, ¿vale? Porcentajes, un 23% de la totalidad, tiene que sumar 100 en total, 100%. Porcentajes válidos, lo mismo, ¿vale? Está redondeado porque este 1%, ¿vale? Lo diluye, se lo quita y lo hace proporcional. Y porcentajes acumulados, ¿vale? ¿Cuándo se alcanza el 100%, no? Casi se alcanza el 100% aquí. Luego más de 60, casi nadie, 2% solo. ¿Vale? Y aquí se van extrayendo, pues, diversas conclusiones. Vale. Ahora, posición o medidas de tendencia central es lo que vimos el otro día, ¿vale? Que empezamos a ver, vamos, que es la moda, la mediana y la media. La media, que es la que pone aquí el último, es la que todos entendemos y hemos trabajado 1000 veces. Cuando tú te dicen que tienes un producto que vale 20, 30 o 50, ¿cuál es la media aritmética? 20 más 30 más 50, 100, partido de 3, 33. ¿Vale? 33 sería la media aritmética de todo eso, el valor medio. ¿Ok? Ahora, si nos vamos, bueno, bien definido sería media aritmética, medida central más conocida, de mayor interés, pero solo se puede usar con variables numéricas y variables de intervalo, sobre todo de tipo Likert. ¿Cuáles son las de Likert? Las que van, por ejemplo, la escala de respuestas entre 1 y 5. 1, muy en desacuerdo, 5, muy de acuerdo. Y tienes que elegir en medio, ¿vale? Es un intervalo. La distancia entre intervalos es la misma. Que si son frecuentes, habitualmente se conoce como media aritmética o media, ¿vale? La fórmula, esto que vimos el otro día, que no sabéis lo que era, el epsilon, que es el sumatorio de cada una de las variables, ¿vale? Partido por el número de variables. Y eso me daría el valor central, ¿vale? Valor central de media aritmética. Moda. Esto es para una variable nominal que presenta un mayor valor de frecuencia absoluta. Esto es la respuesta que más veces aparece. ¿Cómo lo identifico yo mnemotécnicamente? Digo, la respuesta que está más de moda, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo han respondido más gente. Puede ocurrir que una misma variable tenga 2 o más modas, porque pueden coincidir que haya una respuesta que ha aparecido 5 veces y 5 veces otra respuesta igual. Pues han empatado. Luego hay más modas. Entonces, bimodal o trimodal. Ahora bien, cuando esto ocurre, hay que entender que la moda es poco representativa, porque hay agrupaciones, ¿vale? Para representar la variable. Mediana. ¿Cuál era la mediana? Esto se utiliza en ordinales. Divide la distribución de frecuencias en 2 partes iguales. La mitad de los valores están por debajo y la otra mitad están por encima. Para su estimación se recurre a la frecuencia acumulado, ¿vale? Por lo tanto, es una tendencia central, pero es diferente de las otras. Cuando calculamos una media aritmética, lo que te hace es dividir la población en el número de variables que haya. Pero aquí lo que dice es, no, ¿cuál es el centro absoluto del número de respuestas que yo tengo? ¿Vale? ¿Entendéis esto más o menos? Mucha palabrería, pero bueno, más o menos. Mucho bla 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 y poco triqui-tri, ¿no? Bueno, aquí está representado mejor. Uso del WhatsApp en su móvil. N. Válidos, 100. Perdidas, 3. 3 respuestas que no son buenas. ¿Cuál es la media? Calculádmelo. Bueno, no sé por qué. ¿Sobre qué lo calcula esto?
Bueno, da estos datos, pero no lo calcula sobre unas respuestas que no están aquí, ¿no? Bueno, una tabla. Uso del WhatsApp, aquí sí. Válidos. Nada, poco o algo. 25, 11, 11, mucho, bastante. Si os fijáis, ya ha numerado para codificar del más simple, nada, al bastante, del 1 al 5, ¿vale? Por lo tanto, ellos van a responder o se va a codificar con un número. Total, 100 entrevistas válidas y 3 que no. 103 en total. Ahora, los porcentajes, ¿vale? ¿Cuánto de cada uno de estos tramos tal? Tiene que sumar el 100%. Válidos, lo mismo, menos las pérdidas, por lo tanto se diluye, aumenta un poquito los porcentajes y el acumulado. Entonces, la pregunta, uso del WhatsApp en su móvil. Respuestas de 1 a 5. La opción de respuesta con mayor frecuencia es mucho, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque es 27. Luego es el valor que más veces se ha repetido en mi tabla de frecuencia. Como es el valor que está más de moda, porque todos han dicho mucho que es el 4, la moda es el 4. El código 4. ¿Vale? La que corta al 50% la frecuencia acumulada también es mucho. ¿Por qué? ¿Dónde está la frecuencia acumulada? Aquí. Vale. Vale, la mediana es la que deja el 50% por encima y el 50% por debajo de los valores. ¿Vale? ¿Cuál es? Pues si vas sumando 25, 11 y 11 y 27, 26 hasta llegar a 100, pues ¿cuál es el valor que deja, cuál es el intervalo que deja por encima y por debajo lo mismo? 27 y 26 son 54, ¿no? 3 y 25, 11 y 11 serían 35, 42. Luego, ¿cuál deja por encima y por debajo el mismo número de respuestas? La 4, ¿vale? Esa sería la mediana. La media se calcula sumando los productos de la frecuencia por el valor de cada respuesta, ¿vale? 25, que es la primera, por 1, que es el código de cada respuesta. 11 por 2, 11 por 3 y así hasta el 26 por 5, 26 el número de respuestas por código 5 y dividiendo entre el número de encuestados. ¿Cuántos son? 100. Valor 318, ¿vale? Ha puesto el resultado antes que la tabla. La tabla resultante es esto de aquí. Y esto, a vuestros ojos, no aporta ninguna información. Pero a ojos de alguien que sepa entender bien estas cosas, pues te está diciendo alrededor de qué valor central se mueven la mayoría de respuestas. Por lo tanto, básicamente, para decirlo en términos de marketing, cuál es el tipo de producto, por ejemplo, si eso es la variable que estoy midiendo, que quieren mis consumidores, ¿vale? ¿Entendéis más o menos? No sé si lo entendéis más o menos que el otro día, porque he explicado básicamente lo mismo. Pero esto tenéis que tenerlo claro porque de esto van a entrar ejercicios en el examen, ¿vale? De los 3. Con una tabla muy similar a la que acabamos de ver. ¿Vale? A ver, Lo siguiente. Una vez lo practiquemos, pues se verá mejor. Pero yo así explicado de teoría me cuesta que se me queden las cosas. Esto es como lo que hemos visto de contabilidad. Cuando hagáis 3 asientos ya lo domináis y aquí os voy a poner una serie de ejercicios, no os preocupéis, a lo largo de esta semana, sobre esto, para que me hagáis una tablita de frecuencias y me hagáis tal y sepáis aplicar las 4 formulitas. No tiene realmente ningún interés. Y también voy a meter ya estas que son de dispersión, ¿vale? Las de dispersión, acordaos como de extendidos están los puntos o las variables, las respuestas a las variables. Aquí metemos primero la S cuadrado. ¿La S cuadrado cuál era? Cuando era al cuadrado, ¿era cuál? Acordaos de muestreo. Lo tenéis aquí arriba. La varianza, ¿vale?
y la desviación Vale. típica, la desviación típica es lo mismo, solo que sin el cuadrado, por lo tanto es la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale? ¿Para qué? Para medir básicamente lo mismo, pero en distintos ámbitos es mejor aplicar uno que el otro, ¿vale? Todo esto que va metiendo aquí, todo esto no hace falta que lo aprendamos, todas estas fórmulas que veis raras aquí sobra mucha info, ¿vale? Pero sí tener clara la fórmula de la desviación típica, ¿vale? Cuanto a la chi, la t y tal y cual, yo aquí me voy a meter en muy poquito, solamente voy a mencionar y lo voy a pasar de puntillas, ¿vale? También el tema de asimetría y kurtosis, la forma de tal, todas estas fórmulas igual, de puntillas. No va a hacer falta aprendérselas, ¿vale? Y así un poco a partir de aquí. En bivariables sí que vamos a ver un par de cositas, ¿vale? Pero sin entrar en mucha profundidad. Y cuando se meta en bivariable, por ejemplo, la covarianza, si hace falta que lo veamos. Y el coeficiente de correlación lineal, ¿vale? Que es como van de juntas dos variables. Si influyen unas en otras, ¿vale? Pero a partir de ahí no vamos a ver multivariables, que empieza a partir de, bueno, por aquí, ¿vale? Que la nova es multivariante, el SPSS no lo vamos a trabajar y todo esto, el 7 en adelante, tampoco lo vamos a ver. Con lo cual, realmente el tema se queda en la primera parte, ¿vale? Si podéis leer al menos hasta donde habla de la desviación típica de medidas de dispersión, ideal para el lunes que viene. Y intentáis hacer los ejercicios que os los iba a enseñar, pero no me da tiempo, que están aquí. Bueno, no os lo he volcado, ¿no? Los ejercicios todavía. Bueno. No. O sea, Simón, desde el punto 4 hasta el punto 7. Sí, pero el 7 es multivariante, ¿eh? Eso no me hace falta que lo estudiéis. Vale, os puse mis medidas estas, muy bien. Vale, y los ejercicios pues los tengo aquí en la... Vale, aquí entonces es que no lo tenía en silencio, del 4 al 6, ¿no? Lo tenías en silencio, sí, del 4 al 6. Vale, perfecto. Vale, aquí está. Mejor porque, madre mía. Vale, aquí tengo una serie de ejercicios que os voy a poner, ¿vale? De... ¿Dónde está? Ejemplos de escalas. ¿Y dónde están los ejercicios? Aquí, las prácticas, ¿vale? Y os voy a poner una serie de prácticas para que me vayáis intentando resolver, ¿vale? Si no dais con la tecla, para eso son las tutorías, ¿vale? Para que vengáis con esto trabajado y decirme, oye, no entiendo o no sé dónde está, por ejemplo, esto aquí, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué significa una variable ordinal? ¿O cómo puedo aplicar una determinada variable? ¿O cómo se codifica esto? Esto es lo que quiero que me traigáis a tal. Y los ejercicios serán parecidos a lo que veamos en clase. Había por aquí una batería de preguntas. Que bueno, os lo masco y os lo dejo más digerido, ¿vale? Estos creo que eran, sí. Sí, estos son. Vale, ¿de acuerdo? ¿Alguien me ha escrito? He levantado yo la mano. Dime. Las tareas, Simón, por favor. No quiero ser pesada, pero quedan 3 semanas de clase y la última ya, ese miércoles tenemos el primer examen. ¿De qué? De digitalización. Aunque sale como lectivo, el miércoles 13 ya no tenemos clase. Miércoles 13 de mayo. Sí. Queda de clase de investigación y de jefe, o sea, de investigación queda el 27, el 4 y el 11. Y están las dos tareas de las dos asignaturas sin subir.
Vale, pues os la subo. Y de jefe queda una más el 29 del cuadro, que el 13. Es lo que te digo, en la planificación sale como lectivo, pero ya me lo ha confirmado Maui que no es lectivo porque aparte es que tenemos un examen. El 13 de mayo. Mayo tenemos el primer examen. Claro, si el mío es el 15, ¿no? Vale. Sí, es que no hay tiempo. Nada, hay que meterle tijera a esto también. Vale, pues ya está. Yo os activo un par de tareas facilonas. El plan de marketing, que es muy largo, me pone por aquí. Si a mí la tarea me da igual. Quiero decir, Ya, pero a mí la tarea es que me ayuda a entender estas cosas. y las Y que actividades. normalmente las tareas son parecidas al examen, entonces. En mi caso, sí. Y me gusta hacerlas con tiempo y intentar entenderla y todo eso. Vale, esta semana me comprometo a que tenéis la esta. Gracias. Muy bien, pues que descanséis. Y Madeline, no tomes más café porque si dices que te dan palpitaciones ya sabes por qué es. Muy bien, pues nada, lo dicho, la tendréis en breve y de todas maneras la que está puesta, ¿no? A ver, un momento. A ver qué hay aquí. Está puesta, ¿no? Nosotros no vemos ninguna. A ver, a 7. Mira, alguien me ha enviado una tarea. ¿Qué te parece? ¿Quién me ha enviado una tarea? A lo mejor es alguien de segundo, ¿no? No sé. Sí, porque aquí no hay ninguna tarea puesta en el... Pues hay un envío. Nosotros ahora mismo no la vemos. ¿Veis esto en pantalla o no? No estás que compartiendo ahora. os he quitado. Un momento. Siete. Análisis estadístico de datos. Cuestionario de aparcamiento 13 Pinos. Vale. La tabla con las respuestas. O sea, te lo dan tabulado, por eso digo la tabulación, solo tienes que saber que se tabula. Análisis estadístico, informe, de acuerdo a los siguientes pasos. Codificación, creación y grabación de base de datos, análisis univariable, lo que acabamos de estar viendo, desarrollos, media, mediana, moda, error típico, desviación típica, varianza. Lo que he dicho, hasta aquí va a llegar. Bueno, si os gusta este, os pongo este. Si nos va a venir bien para el examen, sí. A mí me gusta, dice. Ya, pero esta parte de aquí, esto mejor daroslo mascado para que no os pongáis a meterlo en el sitio. Pienso yo. Bueno, le doy una vueltecica, ¿vale? Le doy una vueltecica y os lo pongo. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, a descansar. Yo por lo menos. Llevo 3 horas. Gracias. Un abrazo. Cuidaros. Simón, Dime, Saúl.